Bienvenidos, hermanos y amigos, a su programa La Verdad Presente. Les habla el profesor Rigoberto Tapia Mercado, desde Nicaragua, su hermano en Cristo. El tema se titula Colosenses 2, 15 y 16. Repito, el tema se titula Colosenses 2, 15 y 16. Estos versículos que voy a leer han sido rebatidos, discutidos, cuestionados, pero gracias a Dios, la Biblia tiene la última palabra. Nosotros podemos decir muchas cosas, porque dice de la siguiente manera el versículo 15-16 de Colosenses 2. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida o día de fiesta o sábados, que eso es sombra de lo porvenir. Voy a leérselos ahora en la Biblia. Por tanto, nadie os critique, dice esta versión, en asuntos de comida, bebida, o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o sábado. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Es sombra. ¿Cuál es el problema de estos textos? Cuando nosotros agarramos un versículo de la Biblia y queremos hacer una doctrina, estamos fallando. Porque cuando nosotros usamos un versículo para hacer una doctrina, nos metemos a varios problemas. Entonces, vamos a usar textos del Antiguo Testamento para acompañar a estos textos que leímos, para que le den el verdadero resultado o respuesta. Entonces vamos a usar la exégesis, como dice Isaías 28:13, que la palabra de Dios se estudia de la siguiente manera: un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Entonces la Biblia se estudia de esa forma, un poquito aquí, otro poquito allá. Y de esa manera nosotros podemos demostrar el verdadero sentido de Colosenses 2, 16 y 17. Que nadie juzgue en comida o en bebida. Entonces muchos creen que eso se refiere a comidas inmundas, que podemos comer cerdo, tomar licor, tomarse unas 2 cervezas, que no es malo. El apóstol Pablo dice que un poquito de vino pues alegra, y que Proverbios dice también de que el vino alegra. Sin embargo, el sabio Salomón dice: no mires al vino cuando rojea, porque entra suavemente pero morderá como serpiente. Colosenses 2:16, cuando habla de comidas o bebidas, estamos aplicando fuera de contexto. Porque esas comidas y esas bebidas era lo que se usaba o acompañaba cuando se mataba el cordero. Las hierbas amargas que cuando salieron de Egipto, los panes sin levadura, que era un símbolo de Cristo. Pero no está hablando de comidas inmundas. Eso es torcer el texto y darle otro significado. Tampoco no juzguéis en sábado, porque eso es sombra. Pero si nosotros leemos bien, el versículo 16, cuando habla de sábado, lo está hablando en plural. Repito, lo está hablando en plural.
en día de sábados, que es claro, en día de sábados. El mandamiento del séptimo día, en Éxodo 28, es claro, guardarás el séptimo día. Porque cuando está hablando de estas lunas nuevas y estas fiestas, el sábado, cuando se dio en el Edén, se le dio a Adán y a Eva, porque Cristo lo dice en Marcos 2, 27 y 28, que el sábado fue hecho para el hombre. Y el hombre en hebreo pues quiere decir barro, hombre, barro. Y Adán y Eva, pues la primera pareja que hizo el Señor. Entonces muchos dicen, no, es que el sábado fue dado para el judío. Aquí hay otro problema. Porque si Colosenses 2:16 se refiere a los judíos, usted no tiene por qué estar predicando que fue abolido, porque usted puede guardar cualquier día, entre comillas. El sábado en el Edén, que fue dado al hombre, porque dice Oseas 6:7, mas ellos como Adán traspasaron el pacto. Adán traspasó el pacto de los 10 mandamientos. Deuteronomio 4, versículo 13 dice, y él os anunció su pacto y escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. En el Edén no había fiesta, porque cuando dice en días de fiestas o nuevas lunas o sábados, estos sábados fueron dados en el desierto para un pueblo especial. Por lo tanto, cuando hablamos del séptimo día dado en el Edén, no había pecado el hombre, porque el sábado fue dado antes del pecado. Y estos sábados fueron dados en el desierto cuando Moisés, que era un símbolo todo esto de Cristo. Así es que no podemos confundir el séptimo día dado en el Edén y escrito en 2 tablas de piedra y entregado en el Sinaí para el pueblo hebreo. Ahí escribió el Señor también el séptimo día. Ahora, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, el sábado pasa para el hombre, el séptimo día, no estos sábados, porque es sombra de lo porvenir. Ahora, ¿qué cosa es eso de sombra? Vamos a explicar. Un ejemplo muy bonito que les va a gustar. Usted tiene aquí una muchacha, una novia, pero el sol hace que de una sombra. ¿A quién va a agarrar usted, abrazarla o darle un beso? ¿A la muchacha o a la sombra? Se va a la muchacha. Exactamente, eso es lo que está hablando aquí Pablo en Colosenses 2:16. Eso es sombra de lo venidero. La realidad dice que es Cristo, porque eso enfocaba todo a Cristo. Entonces, muchos dicen, pero es que en Levítico 23, ahí habla de fiestas, y que el sábado también era fiesta. Hermanos, tengamos mucho cuidado, y grandes teólogos se han equivocado en este texto. En Levítico 23 habían 3 fiestas. La fiesta de la Pascua, eso lo dice también Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo del 13 en adelante, y 15 creo 17 de Ezequiel, o 15:45. Cuando estamos hablando nosotros de esas fiestas que fueron dadas en el desierto, en Levítico 23 especifica que la Pascua era una fiesta, el Pentecostés era otra fiesta y la fiesta de los tabernáculos. Después, en la expiación, que era el 10 del mes séptimo, a los 10 del mes séptimo se hacía la expiación, y el primero del mes de Tisri, que es el mes séptimo, se tocaban las trompetas. Entonces, en todas esas 3 fiestas, más la fiesta de las trompetas, que va inmerso, y la expiación, que era el 10 del mes séptimo, que se afligían las almas, ese sábado también era solemne, porque era el día de ayuno y oración, porque el Señor iba a borrar los pecados cometidos de un año del pueblo israelita,
cuando se mataba el macho cabrillo, y el otro que se soltaba era Azazel, que ese es otro tema aparte, pero estamos aclarando. Entonces, esos 7 sábados en esas 3 fiestas, más la fiesta de las trompetas que se tocaban 10 días antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, porque el 10 del mes séptimo era la expiación. Ahí tenemos 7 sábados ceremoniales. Pero muchos toman el capítulo 23 del 1 al 4 y dicen de que como también el sábado de fiesta, va inmerso. Va allí en Colosenses 2:16, tanto el séptimo día como las fiestas rituales. Así predican. Pero si nosotros leemos Levítico 23, vamos a encontrar algo interesante. Porque en el Edén no habían fiestas. Esas fiestas vinieron después del pecado. En Levítico 23, versículo del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Voy a leer esta Biblia que la mayoría de los pastores la estudian, la utilizan. Es la Biblia de Andrews. Dice de la siguiente manera. Voy a leerles, pongamos atención. Habló Jehová a Moisés y les dijo: habla a los hijos de Israel. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis. Estas son las fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Y serán estas. Cuando dice santas convocaciones, ves, el séptimo día es santo, ahí va inmerso, ahí va dentro de esas fiestas. Y dice así, y aquí es donde viene el problema. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será descanso. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová. Es el día dedicado a Jehová. Donde quiera que habitéis. Usted puede estar en Corea, en el Congo belga, en España, en Indonesia, en Australia. Puede estar en América, en Colombia, en Alaska. Usted tiene que guardar el séptimo día donde quiera que esté. Entonces, como el Señor dice en el versículo 1, estas son las fiestas, y arranca o inicia con el séptimo día, entonces, ¿ves? Esas son las fiestas. Pero mire que lo que dice el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿Por qué dice estas son las fiestas solemnes? ¿Y el sábado no era solemne también? Porque hace un paréntesis aquí, porque está a punto y aparte. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Entonces, el versículo 3, como que va el primer mandamiento que es de fiesta. No, lo que pasa es que el Señor pone al séptimo día, que es el día legítimo, que será eterno, por donde quiera que habitéis. Eso de entender que va también para el pueblo gentil, porque el Señor dice que el sábado fue dado para el hombre. Marcos 27 y 28. Y el primer hombre fue Adán. Por eso dice Romanos 5:12, que la muerte entró por un hombre, porque el hombre pecó. Y así pasó la muerte a todos los hombres. ¿Y quién es el primer hombre que pecó? Adán. Mas ellos, como Adán, traspasaron el pacto. Hermanos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando leemos Levítico 23. Ahora, al pie de la Biblia, en la parte de abajo, en la página,
de Levítico 23, leo. Versículo 4 del capítulo 23. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Esto la repite la introducción del versículo 2. Para colocar el descanso sabático, que es el versículo 3, en una categoría aparte de las fiestas anuales que le siguen. Entonces, al pie de la página del capítulo 23, aclara que el séptimo día no tiene nada que ver con las fiestas. ¿Por qué? Porque el mismo texto, en el versículo 4 del capítulo 23, dice, estas son las fiestas, y comienza y inicia con la Pascua. Después viene el pan sin levadura, las gavillas, después viene el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la expiación, el versículo 37, y así sucesivamente hasta terminar con la fiesta de los tabernáculos. Ahora, si nosotros leemos, estas fiestas se guardaba el primero y el octavo día. En la fiesta de la Pascua el primero y el séptimo día. Ahora, ¿cómo es eso? En el versículo 23 podemos ver algo interesante. Dice, versículo 38, además de los sábados de Jehová. Cuando dice los sábados de Jehová se refiere a los 4 sábados del mes. Además de los sábados de Jehová y además de sus dones, de todos vuestros votos y de todas las ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Y dice el 39, hablando de la fiesta de los tabernáculos. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto en la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será descanso y el octavo día será también día de sábado. Entonces el primer día y el octavo día en la fiesta de los tabernáculos, que era a los 15 del mes de Tisri, el mes séptimo, que es octubre para nosotros, dice que el primero y el octavo se guardaban de esa semana. Por lo tanto, ahí es donde dice, no juzguéis en días de sábados. Está hablando del plural de Levítico 23. Estoy aclarando algo interesante. Pero en Éxodo 20, cuando dice el séptimo día, recordad, le dice al pueblo de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, un día de 24 horas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces el Señor lo está trasladando al Edén, a la creación. Por lo tanto, estos días, como muchos creen que son días de 1000 años, no. Son días literales, porque fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Son días de 24 horas, porque primeramente el Señor, al tercer día hizo las plantas. Y si son días de 1000 años, nos metemos a un problema, porque se dice que al cuarto día hizo al sol. ¿Creen ustedes que una planta va a estar 1000 años sin sol? Y la fotosíntesis, se mueren las plantas. Quiere decir que eran días de 24 horas. Ese día, el séptimo día, fue escrito en el Sinaí, en las 2 tablas de piedra. Pero el Señor nunca escribió las fiestas en las 2 tablas de piedra. Solamente el séptimo día edénico. Hermanos, en Oseas 6:7 y Oseas específicamente en Oseas 2:11 dice, haré cesar sus sábados. Esos sábados que el Señor haré cesar sus fiestas, sus gozos y sus sábados, es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo en Colosenses 16. Haré cesar sus fiestas y sus sábados. El séptimo día lo escribió Dios con su dedo. Los sábados rituales y la fiesta, todo eso lo escribió Moisés con su dedo. Eso lo dice
el libro de Deuteronomio. Por eso dice Deuteronomio 10, del 1 al 4, que el Señor puso los 10 mandamientos en el centro del arca. Y el libro de Moisés, que él escribió con su mano, fue puesto a un lado del arca. Eso da a entender de que los 10 mandamientos en el arca es exactamente lo que miró Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis 11:19. Y dice que miró el cielo abierto y el arca de su pacto en el templo, en el santuario de Dios. Por lo tanto, Colosenses 2:16 no se refiere al séptimo día, sino a estas fiestas que nacieron en el desierto. El apóstol San Pablo jamás va a introducir el séptimo día en fiestas, porque eso es sombra. Así como el sacerdote o sumo sacerdote era sombra, ahora el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, ya no es sombra. Cristo es la realidad, el verdadero sacerdote que entró en el cielo, en el lugar santísimo, para borrar nuestros pecados cometidos diariamente. Ahora, otro texto importante. Si Pablo dice que el sábado fue abolido en la cruz, entonces Pablo se contradice. Porque Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, entró a la sinagoga en sábado. Y ahí sí está abolido porque acostumbraba todos los sábados a predicar en la sinagoga. Y en Lucas 4:16, el Señor Jesús dice, y abrió el libro de Isaías, y comenzó a leer profecía concerniente a él. Y entró a Nazaret todos los sábados, como era su costumbre. Por eso dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. Si Cristo lo hacía todos los sábados, Pablo también lo hacía todos los sábados. Pero hay un argumento tonto o flojo, como le llamamos, cuando dice de que el apóstol Pablo entraba a la sinagoga porque estaban los judíos. No, hermano. Si usted lee Hechos 18, del 1 hacia abajo, dice el apóstol Pablo de que él convertía a judíos y a griegos en las sinagogas. Y ahí estaban los dos, judíos y gentiles, porque Cristo vino a traer a los gentiles también. Y entre gentiles y judíos hacía un solo pueblo. Por eso el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dice solamente a los judíos, sino al mundo, a todos los gentiles. Todo aquel que acepta a Cristo inmediatamente se vuelve judío espiritual. Porque Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Y si usted ama a Cristo, tiene que guardar los 10 mandamientos, porque Cristo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mismos del Antiguo Testamento. Otro argumento que ocupa, no es que la doctrina de Cristo es una y la del Padre es otra. No, Juan 7, 15 y 16, el Señor fue claro. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y primera de Juan 2:7 dice de que el mandamiento nuevo que yo escribo es el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es el mandamiento antiguo desde el principio? El sábado, mi hermano. Ese día es una de las verdades y de las columnas de que en el otro tema que estuve hablé de las 5 columnas y de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos todos son verdades. Y dentro de esos 10 va el séptimo día, que es el día del Señor. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo soy el Señor del sábado. Espero en Dios que este tema haya sido aclarado y usted estudie detenidamente todos estos textos para que el Espíritu Santo le ayude a discernir que si es la verdad presente o no. Recordemos sí que la Biblia
es una. Que los sábados ceremoniales no podemos mezclarlo con el séptimo día, que es antes del pecado. Los sábados ceremoniales fueron después del pecado para un pueblo, para el pueblo hebreo. Y el séptimo día, el sábado, es para el hombre en general. El sábado fue dado para el hombre. Marcos 27, versículo 28. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Muchas gracias.